En la época dorada del cine mexicano, el público creía conocerlo todo. Veíamos a los héroes triunfar, a los villanos caer y a las estrellas brillar bajo una luz casi divina. Pero lo que jamás imaginábamos era que, detrás de aquellos personajes imponentes, existían vidas marcadas por decisiones difíciles, silencios dolorosos y secretos que nunca llegaron a los créditos finales. Hoy hablaremos de uno de los rostros más firmes del antagonismo nacional, Tito Junco, un actor cuya presencia llenaba la pantalla de autoridad, pero cuya historia personal quedó envuelta en una sombra que pocos se atrevieron a iluminar. Esta no es solo una historia de fama y prestigio, es un relato sobre orgullo, responsabilidad y las consecuencias de aquello que decidimos callar. Acompáñenme hasta el final, porque lo que descubrirán va mucho más allá de un simple rumor de la farándula. En el México de 1948, cuando la industria cinematográfica vivía uno de sus momentos más luminosos y prolíficos, Tito Junco ya no era una promesa, era una presencia consolidada. Su figura recia, su voz grave y su capacidad para proyectar autoridad lo habían convertido en uno de los antagonistas más solicitados del momento. En una época donde el cine moldeaba imaginarios colectivos, él representaba al hombre duro, al cacique implacable, al villano que podía sostener una escena con apenas una mirada. Compartía créditos con figuras monumentales como María Félix, Jorge Negrete y Pedro Armendáriz, lo que no solo hablaba de su talento, sino del lugar estratégico que ocupaba dentro de la maquinaria cinematográfica nacional. Su nombre comenzaba a figurar en producciones importantes, y su presencia garantizaba intensidad dramática. Pero mientras el público veía en él fuerza y carácter, en su vida privada comenzaban a gestarse decisiones que marcarían su conciencia durante el resto de sus días. Tito era un hombre que disfrutaba del reconocimiento. La fama no lo intimidaba, la administraba. Sabía cómo entrar a una sala y dominarla. Sabía cómo negociar contratos y cómo sostener su imagen con firmeza. Sin embargo, también era un hombre celoso de su libertad. Evitaba compromisos formales y desconfiaba de cualquier situación que pudiera atarlo emocional o socialmente. En ese contexto conoció a Alicia Alicia, una joven de origen humilde que orbitaba alrededor del medio artístico con la esperanza de encontrar una oportunidad. No pertenecía a dinastías del espectáculo, ni contaba con padrinos influyentes. Tenía apenas entusiasmo y juventud. Se conocieron en una reunión organizada por un director que celebraba el cierre de una filmación. Entre conversaciones, música y promesas, que en aquel ambiente parecían livianas, surgió una cercanía que pronto se volvió íntima. Lo que pudo haber sido un episodio pasajero, tomó un giro definitivo cuando Alicia descubrió que estaba embarazada. Para ella, aquella noticia significaba un vínculo permanente. Para él, representaba una amenaza. El contexto no era menor. El cine mexicano se encontraba bajo una mirada pública exigente, y las figuras masculinas eran cuidadosamente proyectadas como modelos de fortaleza y respeto. Un hijo fuera del matrimonio podía convertirse en material para rumores dañinos y en obstáculo para futuros contratos. Según relatos que circularon años después, Tito reaccionó con frialdad. No estaba dispuesto a casarse ni a reconocer públicamente la paternidad. Su carrera estaba en ascenso y cualquier escándalo podía debilitar la posición que tanto le había costado consolidar. Alicia enfrentó sola el embarazo y dio a luz ese mismo año a una niña llamada Carla. Creció sin el apellido del actor y sin reconocimiento legal. Mientras tanto, Tito continuó acumulando créditos y consolidando su figura en estudios emblemáticos como los históricos Estudios Churubusco, donde se forjaron innumerables clásicos. La industria lo abrazaba como un profesional confiable y poderoso, ajena, o quizás deliberadamente indiferente, a la historia que se desarrollaba en paralelo fuera de los sets. Sin embargo, el relato no termina en la negación. Con el paso de los años, comenzaron a circular comentarios dentro del medio que hablaban de una intervención silenciosa. Técnicos, asistentes y algunos productores insinuaban que Tito, sin admitir relación alguna, mostraba un interés particular cuando el nombre de Carla surgía en conversaciones sobre nuevas aspirantes. Recomendaciones hechas en privado, sugerencias sutiles, llamadas oportunas, nunca declaraciones abiertas, nunca gestos públicos. Si aquello fue cierto, revela una dimensión profundamente contradictoria. El hombre que se negó a asumir públicamente su paternidad, pero que tampoco pudo desprenderse del todo de la responsabilidad moral. Carla creció con carencias, pero también con determinación. En la década de los 60,
comenzó a acercarse al medio artístico, primero como observadora y luego como aspirante. El cine mexicano ya no era el mismo. La estética y las temáticas estaban cambiando. Cuando en los años 70 finalmente logró notoriedad, lo hizo con un estilo que contrastaba radicalmente con la solemnidad del cine dorado. Su imagen era más audaz, más acorde con una industria que transitaba hacia propuestas más arriesgadas. Para el público, era simplemente una nueva figura. Para ciertos círculos del espectáculo, era la hija no reconocida de uno de los villanos más respetados del pasado. El conflicto interior de Tito, de acuerdo con testimonios de contemporáneos, fue volviéndose más evidente con el tiempo. Algunos lo describieron como un hombre que, en privado, cargaba silencios densos. Se decía que bebía más de lo habitual en determinadas etapas y que en conversaciones íntimas dejaba escapar frases sobre errores que no pueden corregirse con dinero ni con influencia. Nunca hubo confesión pública, nunca reconocimiento legal. Pero la sospecha persistía entre quienes lo conocieron de cerca. Había protegido desde las sombras aquello que no se atrevió a abrazar a la luz. Cuando murió en 1986, el secreto, si es que lo fue, quedó envuelto en la discreción característica de una generación que prefería enterrar los conflictos antes que exhibirlos. No existieron escándalos oficiales ni demandas públicas que lo expusieran en vida. Solo versiones, recuerdos y la convicción de algunos allegados de que, pese a su negativa inicial, jamás fue completamente indiferente al destino de aquella joven. Esta historia, más que un relato sensacionalista, revela la tensión eterna entre imagen y humanidad. El hombre que en pantalla interpretaba tiranos y villanos implacables, quizá enfrentó en su intimidad una batalla mucho más compleja. La lucha entre el orgullo y la responsabilidad, entre el temor al juicio público y el peso de la conciencia. Y es precisamente ahí donde la figura del actor adquiere una dimensión distinta, porque detrás del personaje fuerte existía un ser humano vulnerable, atrapado en decisiones que no admitían solución perfecta. Así, entre luces de estudio y sombras personales, queda la imagen de un hombre que dominó el antagonismo en la ficción, pero cuya historia privada continúa moviéndose en la delgada frontera entre el rumor, la memoria y la leyenda. Y como suele ocurrir en la época de oro del cine mexicano, no todo lo que brillaba frente a la cámara era tan claro cuando las luces se apagaban. Al final, más allá de versiones y susurros, queda una verdad que trasciende generaciones. Incluso las figuras más fuertes enfrentan decisiones que los marcan para siempre. Tal vez esa sea la lección más profunda que nos deja esta historia. Si este tipo de relatos les permite comprender mejor el lado humano de nuestros ídolos del pasado, los invito a compartir su opinión en los comentarios. Me encantará leerlos y saber qué piensan ustedes sobre este dilema entre la fama y la responsabilidad. Si aún no forman parte de esta comunidad que honra la memoria del cine mexicano, suscríbanse y activen la campanita para seguir recordando juntos las luces y también las sombras de una época que jamás volverá, pero que vive en nuestra memoria. Nos vemos en el próximo episodio.